¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia guarda completo silencio sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años? 13 capítulos del Evangelio de Lucas se detienen abruptamente y de pronto reaparece un Jesús adulto, sabio, lleno de autoridad, predicando como nadie jamás lo había hecho. ¿De dónde vino esa sabiduría? ¿Qué pasó durante esos 18 años ocultos? ¿Por qué la Iglesia nunca nos contó? Existen textos antiguos, apócrifos y registros históricos que podrían cambiar todo lo que creíste sobre el Mesías. Algunos aseguran que Jesús viajó a la India, al Tíbet, a Egipto, que aprendió con sabios de otras religiones, que meditó, sanó y enseñó mucho antes de regresar a Galilea. Y si eso es cierto, ¿por qué callarlo? ¿Qué se intenta ocultar al pueblo de fe? Prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video no es teoría moderna ni conspiración barata. Son curiosidades religiosas que han sido suprimidas, silenciadas y consideradas peligrosas por siglos, porque podrían demostrar que Jesús vivió una preparación espiritual mucho más profunda y universal de lo que nos enseñaron. Y si tú también sientes que hay algo más, que la historia está incompleta, entonces no te muevas. Este video puede transformar tu manera de ver a Jesús para siempre. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si tú crees que la fe debe ir más allá de lo que siempre nos contaron, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y comenta tu opinión. Vamos a descubrir juntos los secretos más profundos de la historia sagrada. La Biblia es un libro que no suele dejar vacíos. Cada palabra está cargada de propósito, de historia, de promesa. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, el personaje central de toda la fe cristiana, nos encontramos con un vacío que inquieta a cualquiera que lo observe con atención. ¿Cómo puede ser que no sepamos nada sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años? 18 años de completo silencio. Un joven que había sorprendido a los sabios del templo con apenas 12 años. Y después, nada. Ni una línea, ni una historia, ni un susurro. ¿Acaso no es sospechoso? ¿Cómo puede ser que justo el periodo en que un hombre forma su carácter, crece en sabiduría y se prepara para su misión, esté completamente borrado? Para muchos teólogos tradicionales, ese silencio es simplemente un tiempo ordinario. Dicen que Jesús vivió como un carpintero, de forma común, sin necesidad de registro. Pero eso choca con la imagen de un Jesús que aparece, de repente, con una sabiduría tan profunda que asombra multitudes, con autoridad sobre las Escrituras, sobre espíritus, enfermedades y hasta sobre la muerte. ¿De dónde salió todo eso? Aprendido en una carpintería. Es difícil de creer. Incluso los evangelistas parecen ignorar esos años intencionalmente. Y en un libro que no omite detalles triviales como la genealogía de los patriarcas, este vacío pesa como una advertencia silenciosa. Ahora bien, si abrimos los ojos y comenzamos a mirar fuera del canon oficial, descubrimos que no todos los antiguos callaron. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás el Israelita o el manuscrito del Tíbet, hacen mención a un joven Jesús que viaja, que busca, que aprende. Un Jesús que no se quedó en Nazaret, sino que emprendió una travesía espiritual por tierras lejanas. Estos textos, claro, fueron tachados de herejía, y sin embargo, su existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Y si fueron eliminados no por falsedad, sino por revelar demasiado? Imagina por un momento que Jesús, en su juventud, fue guiado por Dios a conocer otras culturas, otras enseñanzas, no para alejarse de la verdad, sino para comprenderla más profundamente. Que su preparación no se limitó a la tradición judía, sino que abarcó una búsqueda espiritual universal. Eso no reduciría su divinidad. Al contrario, mostraría la profundidad de su humanidad,
y su deseo de redimir a toda la humanidad desde dentro de su experiencia. Y quizá por eso, ese silencio incomoda tanto a las estructuras religiosas, porque abre puertas, porque invita a pensar, porque despierta la fe crítica y viva que cuestiona y busca. El silencio, a veces, grita más fuerte que las palabras. Y en el caso de Jesús, ese grito nos llama a buscar, a preguntarnos qué ocurrió durante esos años, a no conformarnos con una historia a medias, porque si hay algo que aprendemos de la fe, es que Dios se revela a los que tienen hambre de saber más. ¿Será que esos años perdidos están esperando que alguien como tú comience a encontrarlos? Muchos piensan que Egipto solo aparece en la historia de Moisés o en el Éxodo, pero la verdad es que Egipto también fue escenario en la infancia del Mesías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15, se nos dice claramente que José tomó al niño Jesús y a María y huyó a Egipto para escapar de la matanza de Herodes. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Fue el mensaje que un ángel le dio a José en sueños. Esta no fue una visita corta ni una escala casual. Fue una residencia sagrada, una etapa formativa. Jesús vivió en Egipto durante años y es ahí donde comienzan las primeras pistas de su misteriosa preparación. En tierras egipcias, Jesús no solo estaba a salvo, estaba rodeado de una cultura ancestral, mística, llena de conocimiento espiritual, astronomía, medicina y sabiduría oculta. ¿Realmente creemos que aquel niño prodigioso, lleno de curiosidad divina, no absorbió nada de lo que le rodeaba? Recordemos que Egipto no era un lugar cualquiera. Era el corazón del saber antiguo, donde convivían sabios, sanadores y escribas que estudiaban los misterios del alma y del universo. ¿Y si Jesús aprendió en ese ambiente? ¿Y si su paso por Egipto fue mucho más que un refugio? Algunas tradiciones coptas, la rama cristiana egipcia más antigua, afirman que el niño Jesús realizó milagros incluso durante su infancia en ese país. Relatos hablan de cómo bendijo fuentes de agua, sanó personas e incluso transformó el ambiente donde pasaba. Estos registros, aunque considerados folclore por muchos teólogos modernos, han sido preservados con reverencia por comunidades enteras. ¿Y si no son solo leyendas? ¿Y si revelan fragmentos de una verdad que la historia oficial prefirió ignorar? Además, Egipto era también el hogar de antiguos manuscritos, incluidos los primeros escritos gnósticos. ¿Quién puede afirmar con certeza que Jesús no tuvo contacto con textos como el libro de la sabiduría, enseñanzas herméticas o las parábolas del desierto que circulaban entre los eremitas egipcios? Cuando vemos la profundidad de sus parábolas en los evangelios tan cargadas de símbolos y metáforas, ¿no parece que hay una raíz más antigua y universal detrás de ellas? Pensar en Jesús como un niño prodigio en Egipto no solo expande nuestra comprensión de su infancia, nos invita a ver que desde temprana edad Dios estaba abriendo su corazón al mundo entero. Y tal vez sea esa exposición temprana al saber de los pueblos lo que lo preparó para hablar con pastores, con sabios, con pecadores y con reyes, con una autoridad que nadie podía negar. Si Egipto fue el primer escenario de su formación, entonces su mensaje fue siempre global, siempre divino y nunca limitado por fronteras. Mientras muchos imaginan a Jesús creciendo en la tranquila Nazaret, algunos textos antiguos sugieren algo muy distinto. En las montañas del norte de la India, entre monasterios budistas y caminos de peregrinación, existen relatos que hablan de un hombre santo venido de Occidente, su nombre, Isa. Según el manuscrito de Ladakh,
descubierto por un médico ruso llamado Nicolás Notovich en el siglo XIX, Jesús habría viajado al Himalaya durante su juventud buscando sabiduría entre los brahmanes y los lamas. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el Jesús de Nazaret haber caminado entre los sabios de la India? Los registros de Notovich, que afirman que Jesús vivió y enseñó en el Tíbet e India durante varios años, fueron duramente criticados y rechazados por la Iglesia. Sin embargo, monjes tibetanos confirmaron que esos textos existían. En ellos se describe a un joven lleno de luz que predicaba el amor, la humildad y la compasión, que aprendió los Vedas, cuestionó los sacrificios de animales y fue perseguido por los brahmanes por predicar igualdad entre castas. ¿Te suena familiar ese mensaje? ¿No es esa la esencia misma de lo que Jesús enseñó en los Evangelios? La posibilidad de que Jesús haya aprendido de maestros hindúes y budistas no disminuye su divinidad. Al contrario, la engrandece, porque lo muestra como un buscador incansable, un joven sediento de verdad, dispuesto a cruzar desiertos y cordilleras para conocer el corazón de Dios más allá de cualquier frontera cultural. En la India, el concepto de Dios interior, el desapego material, el perdón al enemigo y la práctica de la meditación eran comunes. No es descabellado pensar que estas ideas pudieron influenciar al Jesús que luego dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Lucas 17:21. Además, si consideramos que en esa época había rutas de comercio activas entre Medio Oriente e India, el viaje de un joven buscador no solo era posible, sino hasta probable. Hay pruebas históricas de comunidades judías en India desde siglos antes de Cristo. Un joven como Jesús, acompañado por mercaderes o sabios, pudo fácilmente haber llegado al Ganges y vivido allí en profunda contemplación y aprendizaje. Y si regresó a Galilea con enseñanzas que fusionaban lo mejor de Oriente y Occidente, eso explicaría mucho de su lenguaje universal. Entonces, ¿por qué esta historia fue enterrada? Porque amenaza una versión de Jesús moldeada solo por Occidente, solo por los concilios, solo por las estructuras. Pero el Jesús real nunca fue esclavo de doctrinas humanas. Fue libre, espiritual, místico y revolucionario. Y si realmente caminó por India, entonces su mensaje es más amplio, más profundo y más urgente que nunca. Mientras en Occidente se le buscaba entre templos y sinagogas, algunos creen que Jesús se encontraba muy lejos, entre los techos del mundo, en las montañas del Tíbet, oculto entre lamas y monasterios milenarios, habría encontrado un camino de silencio, contemplación y poder espiritual. La figura del Santo Isa no solo aparece en la India, sino también en tradiciones tibetanas, donde se habla de un extranjero que deslumbró a los monjes con su compasión, su sabiduría y su conocimiento profundo del alma humana. Fue Jesús, ese peregrino silencioso que caminó entre neves eternas buscando el rostro de Dios en la soledad. El Tíbet no es solo una región geográfica, es un símbolo espiritual, un lugar donde el mundo exterior se apaga y el mundo interior grita. Allí, entre rituales milenarios, cantos sagrados y prácticas de meditación que buscan la iluminación, Jesús pudo haber descubierto técnicas que hoy llamamos alternativas, pero que en realidad tocan lo más profundo del espíritu. Técnicas de respiración, introspección, ayuno, conexión total con la creación. ¿Te parece extraño? ¿Acaso no vemos ecos de esto cuando Jesús se retira al desierto por 40 días, cuando ora en silencio, cuando dice: «Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto»? Lo más sorprendente es que muchas enseñanzas del Tíbet coinciden con palabras de Jesús: la compasión como camino de redención, la renuncia al ego, el perdón como llave de la libertad, el servicio desinteresado. ¿Es coincidencia?
o evidencia de que hubo un encuentro entre dos sabidurías ancestrales. Algunos manuscritos tibetanos hablan de un hombre de rostro sereno y ojos de fuego que sanaba con las manos y hablaba del Dios único. Ese hombre habría partido repentinamente, dejando un legado de esperanza y transformación. Por supuesto, hablar de Jesús en el Tíbet no es cómodo para quienes defienden una visión limitada del Evangelio, porque eso significaría aceptar que el Cristo también fue alumno, que se dejó enseñar, que buscó en otras tradiciones lo que muchos rechazan por orgullo religioso. Pero no es eso lo que nos hace humanos, la humildad de aprender, incluso siendo hijo de Dios. Quizás Jesús no vino solo a enseñarnos con palabras, sino con su propio ejemplo de búsqueda, entrega y apertura. Imaginar a Jesús caminando entre monjes tibetanos, escuchando mantras y contemplando el universo desde la cima del mundo, no es una herejía, es una revelación. Nos muestra un Salvador que no se quedó esperando, sino que fue en busca del conocimiento sagrado donde quiera que estuviera. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros deberíamos conformarnos con respuestas cómodas? Cuando Jesús reaparece en los Evangelios a los 30 años, ya no es el niño del templo. Es un hombre lleno de autoridad, que habla como nadie, que sana con una palabra, que expulsa demonios con su sola presencia, que perdona pecados y transforma corazones. Pero, ¿de dónde vino esa autoridad? ¿Quién se la dio? ¿Dónde la adquirió? No hay registros de estudios formales en las escuelas rabínicas. No era fariseo ni escriba. Y sin embargo su enseñanza tenía más peso que la de cualquier maestro de su tiempo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Acaso aprendió cosas que no están en la Biblia? Algunos investigadores creen que Jesús adquirió enseñanzas místicas durante sus años perdidos, doctrinas profundas que no encajaban con el judaísmo tradicional y por eso fueron silenciadas. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces Jesús habla en parábolas? Él mismo dice en Mateo 13:11, «A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado». Eso implica que había conocimiento reservado, misterios, enseñanzas que no estaban al alcance de todos. ¿Y si parte de esas verdades vinieron de sus viajes por India, Tíbet o incluso Egipto? Estas enseñanzas ocultas no eran herejías, como luego fueron llamadas, sino verdades profundas que exigían madurez espiritual. Jesús hablaba de la luz interior, del poder del pensamiento, del perdón como liberación, del amor como ley suprema. No solo predicaba normas externas, sino transformación interna. Algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás, contienen frases que suenan a eco de una sabiduría universal. El reino está dentro de ti y fuera de ti. ¿Te imaginas el impacto de ese mensaje en una época dominada por dogmas rígidos y rituales externos? Pero esas verdades eran peligrosas para el sistema, porque liberaban al hombre, porque le decían que no necesitaba templos de piedra ni sacerdotes humanos para acercarse a Dios, que el templo estaba en su corazón, que el reino no venía con señales visibles, sino que ya estaba dentro de cada uno. Eso no era solo una enseñanza espiritual, era una amenaza para las estructuras religiosas de poder. Por eso muchos de esos dichos fueron omitidos, otros reescritos, y algunos completamente enterrados por concilios y jerarquías eclesiásticas. Hoy, más de 2000 años después, esas enseñanzas comienzan a salir a la luz, porque la humanidad está despertando, porque la sed de verdad es más fuerte que el miedo. Y si Jesús vivió una preparación mística, si habló de secretos del alma, si enseñó un camino de despertar espiritual, entonces tenemos el deber de redescubrirlo. No para crear nuevas religiones, sino para volver al origen puro del mensaje, la transformación del ser por medio del amor,
la conciencia y la conexión directa con Dios. Cuando Jesús finalmente regresa a Galilea, no es el mismo niño que salió años atrás huyendo con sus padres. Tampoco es un joven, carpintero común. Es un hombre lleno de presencia, con mirada profunda y palabras que estremecen las almas. Los evangelios lo presentan como alguien que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Pero nadie se detiene a preguntar, ¿de dónde vino esa autoridad? ¿Por qué los demás maestros religiosos lo escuchaban con temor y a veces con envidia? La respuesta no se encuentra en la carpintería de José. Se encuentra en lo que la Biblia no nos cuenta: su regreso. Después de años de formación secreta, Galilea era una tierra marginal, despreciada por los centros religiosos como Jerusalén. ¿Acaso de Galilea puede salir algo bueno?, decían. Y sin embargo, fue ahí donde Jesús decidió comenzar su misión. No entre los grandes, sino entre los olvidados. No en los templos, sino en las calles, las playas, las sinagogas locales. Pero este regreso fue mucho más que geográfico. Fue el retorno del maestro iniciado, de aquel que había bebido de múltiples fuentes de sabiduría, que había conocido el mundo, que había visto el sufrimiento humano en muchas culturas, y que ahora traía una verdad universal que podía tocar cualquier corazón. Lo interesante es que los evangelios registran una especie de choque entre Jesús y su propio pueblo. En Marcos 6:3-4, sus vecinos dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y se escandalizaban de él. Es decir, no entendían cómo alguien que conocieron como un niño cualquiera ahora hablaba con tanta profundidad. Algunos creyeron, otros lo rechazaron, pero todos quedaron impactados. Nadie podía negar que algo poderoso había ocurrido con él. Algo que escapaba a las explicaciones normales, algo que solo se entiende si aceptamos que durante esos años perdidos, Jesús vivió una preparación espiritual intensa y transformadora. Su regreso también marca el comienzo de una misión sin fronteras. Desde Galilea comienza a elegir discípulos, a sanar enfermos, a hablar del reino de los cielos con una autoridad que no dependía de linaje ni de títulos. Jesús no pide permiso a las autoridades religiosas. No busca legitimación humana. Habla porque ha visto. Enseña porque ha vivido. Y esa fuerza, ese fuego interior que lo impulsa, no nace de un estudio teórico, sino de una experiencia profunda con lo divino, adquirida en el silencio de los años ocultos. Entonces, cuando lo vemos en Galilea caminando entre pescadores, tocando leprosos, rompiendo normas, no estamos viendo a un hombre improvisado, estamos viendo al Cristo regresando de su desierto personal, de su éxodo secreto, listo para encender el mundo con una llama que aún hoy no se apaga. Y ese regreso, ese renacer, es una invitación también para nosotros, porque todos en algún momento debemos regresar, no al lugar físico, sino al propósito, al llamado, a la misión para la cual fuimos formados, incluso en el silencio. Hablar de los años perdidos de Jesús es pisar un terreno que incomoda a muchos, no porque falten pruebas o teorías, sino porque ese silencio toca una herida profunda dentro del cristianismo institucional. ¿Por qué la Iglesia nunca nos enseñó nada sobre esos 18 años? ¿Por qué no se habla de los viajes, de los aprendizajes fuera de Israel, de los relatos apócrifos y tradiciones antiguas que describen a Jesús como un peregrino espiritual? La respuesta, aunque dolorosa, es clara, porque admitirlo significaría perder el control sobre la narrativa oficial. Y eso, durante siglos, fue inaceptable. La historia de Jesús ha sido moldeada cuidadosamente por concilios, dogmas y estructuras de poder. Desde el concilio de Nicea hasta la creación del canon bíblico, todo lo que hoy conocemos como evangelio fue seleccionado, editado
y en muchos casos filtrado para mantener una imagen clara, la de un Mesías divino, judío, predecible, nacido para cumplir profecías. Y nada más. Cualquier cosa que lo hiciera parecer demasiado humano, curioso, cuestionador o influenciado por otras culturas era considerada una amenaza. Y que hay más peligroso que un Jesús que también fue discípulo antes de ser maestro. Aceptar que Jesús vivió años fuera, aprendiendo de otras tradiciones, implicaría reconocer que la verdad de Dios no está limitada a una única religión, ni a una sola interpretación. Implicaría abrir la puerta a un cristianismo más libre, más espiritual, menos dogmático. Y eso siempre fue una amenaza para los sistemas de poder que se construyeron en torno al control de la fe. Por eso, los años perdidos fueron convertidos en años prohibidos, silencio forzado, censura disfrazada de omisión. Además, admitir la existencia de enseñanzas ocultas de Jesús o incluso de experiencias místicas que no figuran en los evangelios canónicos, cuestionaría la autoridad exclusiva de la Iglesia sobre la interpretación de la fe. Ya no serían solo los teólogos o los sacerdotes quienes tendrían acceso a la verdad, sino cada alma que busque a Dios con sinceridad. Eso rompe la jerarquía. Eso democratiza lo sagrado. Y en la historia de la religión, la democratización espiritual siempre fue vista como una amenaza. Hoy, sin embargo, vivimos un tiempo diferente, un despertar. Una generación que ya no se conforma con lo que le dicen, sino que busca por sí misma. Y es precisamente esa sed de verdad la que está devolviendo luz a los años que intentaron mantener en la sombra. Porque cuando algo es verdadero, tarde o temprano, encuentra el camino para salir a la luz. Aunque el Nuevo Testamento guarda silencio sobre los años perdidos de Jesús, existen otros textos, antiguos, olvidados e incluso prohibidos, que se atrevieron a contar lo que la Iglesia jamás quiso aceptar. Son escritos que no fueron incluidos en la Biblia por decisión de concilios eclesiásticos, pero que sobrevivieron escondidos por siglos en cuevas, monasterios y bibliotecas remotas. Y muchos de ellos coinciden en algo asombroso. Jesús no pasó toda su juventud en Nazaret. Viajó, aprendió, enseñó. Fue más que un carpintero. Fue un buscador, incansable de la verdad. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Tomás, un texto descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Aunque no narra directamente los viajes de Jesús, contiene enseñanzas profundamente místicas que reflejan una preparación diferente. Frases como, si sacas lo que hay dentro de ti, eso te salvará, o el reino está dentro de ti y fuera de ti, indican un nivel de conciencia espiritual que muchos relacionan con tradiciones orientales. Estas palabras no están en los evangelios canónicos y, sin embargo, tienen el sello de quien ha vivido una transformación interior profunda. Otro testimonio inquietante proviene del manuscrito de Ladakh, mencionado por el viajero ruso Nicolás Notovich, quien asegura haber encontrado en un monasterio tibetano registros de un sabio llamado Issa, nombre que en varias lenguas semíticas significa Jesús, que habría llegado desde Occidente para aprender y enseñar. En esos textos, Issa defiende a los oprimidos, habla de amor, perdón, y enfrenta a los sacerdotes corruptos. Suena familiar. La Iglesia calificó rápidamente estos documentos como falsificaciones, pero jamás pudo presentar prueba concluyente alguna. También están los evangelios apócrifos de la infancia, como el de Pseudo Tomás, que narran episodios de la niñez de Jesús, donde demuestra poderes extraordinarios, sabiduría precoz y acciones milagrosas incluso antes de su vida pública. Estos escritos, aunque a veces adornados con detalles míticos, apuntan a una sola idea. Jesús fue especial desde niño y su vida no fue tan normal como intentan hacernos creer.
Cada uno de estos textos por separado puede parecer dudoso, pero juntos conforman un patrón, un eco, una verdad que intenta abrirse paso. ¿Por qué entonces fueron prohibidos? Porque desestabilizan, porque no se ajustan a la imagen moldeada durante siglos, porque muestran a un Jesús activo, rebelde, iluminado y humano, un Jesús que rompe esquemas, que cuestiona, que camina fuera del templo para encontrar a Dios en el mundo real. Estos textos no niegan su divinidad, sino que la enriquecen. Nos muestran que el Hijo de Dios también fue discípulo, también buscó, también creció, y eso lo hace aún más cercano a nosotros. Quizá haya llegado la hora de dejar de temer a lo que estos escritos revelan, no para reemplazar los evangelios, sino para comprenderlos mejor, porque a veces las verdades más profundas no están en los libros oficiales, sino en los susurros que sobrevivieron al fuego, al polvo y al olvido. Hablar de Jesús en conexión con otras religiones ha sido durante siglos casi un tabú. Y sin embargo, si observamos con atención su mensaje, sus gestos y sus enseñanzas, descubrimos ecos que van mucho más allá del judaísmo de su tiempo. Jesús hablaba de amor incondicional, de la no violencia, del desapego de lo material, de la comunión entre el alma humana y el Creador. ¿No suenan estos principios similares a los del budismo, del hinduismo o incluso del taoísmo? Podría ser que Jesús no solo vino a cumplir la ley de los profetas, sino a unir sabidurías dispersas en un solo mensaje eterno. En el Evangelio según Juan 10:16, Jesús dice: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». ¿Qué quiso decir con eso? Muchos han interpretado esta frase como una señal de universalismo. Jesús sabía que la verdad de Dios no estaba encerrada entre muros religiosos, que el Creador no pertenece a una sola doctrina. Y tal vez por eso, su mensaje resonó tan profundamente incluso en culturas que nunca lo conocieron personalmente, porque su espíritu, ese fuego que no se apaga, es reconocible en toda alma sincera que busca la verdad. La posibilidad de que Jesús haya estudiado y convivido con maestros de otras religiones no debilita su mensaje, lo potencia, le da una riqueza y una profundidad que explica su impacto universal. No es casualidad que en muchas tradiciones espirituales se le reconozca como profeta, maestro, iluminado. En el Islam es considerado uno de los grandes profetas. En algunas ramas del hinduismo es visto como un avatar de lo divino. En el budismo, ciertos monjes tibetanos lo llaman el Bodhisattva de Occidente. ¿Cómo se explica esa reverencia si su historia se hubiera limitado únicamente a Galilea? La verdad es que Jesús no vino a fundar una religión, vino a abrir un camino. Y ese camino, aunque nació en una tierra específica, tiene raíces que tocan muchas tradiciones, porque Dios no es propiedad de una institución, es la fuente de todo. Jesús no dividía, unía, no excluía, acogía, no hablaba de ritos vacíos, sino de transformación interior. Por eso su mensaje puede dialogar con los sabios del Oriente, con los buscadores del desierto, con los contemplativos de todos los tiempos. Cuando entendemos esto, nuestra fe se ensancha, se vuelve más profunda, más madura, más compasiva. Ya no tememos al diálogo con otras religiones. Al contrario, lo buscamos, porque sabemos que toda verdad, venga de donde venga, es de Dios. Y si Jesús conoció otras culturas, si aprendió de ellas, si reconoció en ellas la huella del Creador, entonces nosotros también estamos llamados a ver el mundo con esos ojos, con amor, con apertura y con un corazón dispuesto a descubrir que la luz divina puede brillar donde menos lo esperas.
Después de todo lo que hemos explorado, los años perdidos, los viajes ocultos, las enseñanzas silenciadas, los textos prohibidos, queda una pregunta inevitable. ¿Y tú, qué haces con esta información? Porque este video no es solo una recopilación de datos curiosos o teorías antiguas. Es un llamado, un susurro directo a tu alma, una invitación a mirar a Jesús con nuevos ojos y a mirar tu fe con más profundidad. Si Jesús vivió todo esto, si buscó, si se formó en el silencio, si aprendió con sabios de diferentes culturas, entonces, ¿por qué tú no podrías hacer lo mismo? Tal vez te enseñaron que hacer preguntas era falta de fe, que investigar lo oculto era peligroso, que la verdad ya estaba completamente escrita y que no había nada más que descubrir. Pero Jesús nunca enseñó eso. Él decía, buscad y hallaréis. Mateo 7:7. Él premió a los que tenían hambre de justicia, sed de verdad, pasión por el reino. Su vida fue un testimonio de búsqueda, y su silencio, una puerta que se abre solo a quienes se atreven a cruzarla. Tu fe no tiene por qué ser pequeña, cerrada, enjaulada por el miedo. Puede ser grande, vibrante, ambigua, puede abrazar el misterio, puede mirar más allá del dogma sin perder la esencia. Jesús no vino a imponer religión, sino a ofrecer relación, con Dios, con uno mismo, con el prójimo. Si Él cruzó desiertos, montañas y culturas para encontrar la verdad, ¿por qué tú te resignarías a una espiritualidad superficial? Hoy es tiempo de despertar, de buscar con todo el corazón, de cuestionar sin miedo, de dejar que el Espíritu te guíe, incluso si eso te lleva por caminos inesperados. Y lo más hermoso es esto, no estás solo. Millones de personas como tú están sintiendo que hay algo más, que la historia oficial no basta, que el Evangelio es mucho más profundo de lo que nos contaron. Y al reencontrar al Jesús buscador, viajero, místico y universal, también te reencuentras contigo, con el propósito para el cual fuiste creado, con una fe que no se limita a un templo, sino que se vive en cada respiración. Así que hoy no apagues esa llama que se encendió dentro de ti. Al contrario, aliméntala. Estudia ahora, camina con Dios como lo hizo Jesús, con hambre, con humildad, con pasión, porque quizá al final de todo, el mayor secreto de esos 30 años perdidos es que estaban esperando a alguien como tú para ser reencontrados. Ahora que has escuchado esta historia, la pregunta ya no es ¿qué hizo Jesús durante esos años? La verdadera pregunta es ¿qué harás tú con esta verdad? No podemos seguir viviendo una fe basada solo en lo que nos permitieron saber. Hay más, mucho más, y tú lo sientes. Lo sabes, la historia está incompleta y el hambre espiritual de esta generación exige respuestas profundas, no repeticiones vacías. Por eso te invito a reflexionar, a cuestionar, a buscar por ti mismo. No temas al silencio, porque muchas veces es allí donde Dios habla con más fuerza. Jesús no temió recorrer caminos no tradicionales. ¿Por qué tú habrías de temer? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Jesús realmente viajó más allá de las fronteras bíblicas? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo que siempre te dijeron? Y si esta búsqueda resonó contigo, si sientes que este contenido te habló al alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es solo el comienzo. Vamos a seguir revelando lo que otros callaron. Vamos a encender juntos una fe que ya no puede ser silenciada. Nos vemos en el próximo video. Allí te revelaré otra verdad que quizás jamás imaginaste.